Continuamos con nuestro primer invitado, el asambleísta Miguel Ángel Moreta, de los registros del movimiento CREO, representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. También integra la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Nos ha dado ya a conocer algunos de sus puntos de vista sobre la convocatoria que ha hecho el Gobierno Nacional para llevar adelante un diálogo en donde se hable de la justicia y de la equidad. Ha dado a conocer en su primera intervención los motivos por los cuales ha sido difícil conversar con el gobierno. Pero entiendo, asambleísta, que hay muchos caminos para lograr acuerdos, para llegar a ese diálogo y para tratar de desvanecer esa estructura que todavía sigue volviendo fuertes a los que siempre han sido fuertes y siendo más débiles a los que han sido débiles. Una concentración de riqueza en el 2% de la población y una pobreza que la cargamos del 90% de ecuatorianos. ¿En dónde están esas estructuras fuertes y cómo vencerlas? Mire, los mismos autores, Álvaro Vargas Llosa, mencionan en sus obras de El regreso del idiota, ¿no es cierto?, diciendo que hay una especie de mafias en todos los países. Mafias integradas por distintos grupos económicos, por distintos grupos gremiales inclusive, y es necesario ir al Ecuador profundo, ir al ganadero, al industrial, al artesano, al pequeño campesino y darle transferencia y tecnología. Quien hoy gana $900 y no le alcanza para afiliar su trabajador, para pagar el impuesto a la renta, para pagar la patente, para pagar el impuesto predial, para pagar el permiso de bomberos, todas esas cosas. Si esa persona $900 con tecnología, con apoyo de crédito, pero sobre todo con búsqueda de mercado, porque el cuello de botella de todo proceso productivo, de todo emprendedor es ¿a quién le vendo? Y ojalá si le vendo, pues me paguen un precio justo, porque lo que ocurre, el dilema o el viacrucis de todo campesino es que siembra en la época en que el precio está boyante, está bien la maracuyá, está bien el banano, el cacao, y cuando va a cosechar está a pique, no le alcanza ni siquiera para cubrir los costos de la cosecha. ¿De dónde paga el crédito? ¿De dónde paga la deuda? Si usted revisa la lista interminable de leyes de condonación de las deudas del Banco de Fomento, por ejemplo, usted va a tener una realidad ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un Estado que está muy distante del productor, que cree que con una charlita, con regalar bombitas, un saquito de uria, regalar un pico y pala, con eso ya se resuelve el tema productivo, y no es así. No se ha llegado a la estructura misma. Se debe buscar una gran alianza entre productores, un gobierno aliado, un gobierno que sea amigo del emprendedor, del empresario, del industrial, del artesano, del trabajador, del obrero. Aquí hay que buscar una filosofía y un sistema productivo del ganar-ganar, donde ganemos todos. Pero entonces, en esa gran alianza deben estar los trabajadores, deben estar los productores, debe estar el Estado, que no persiga al contribuyente como un delincuente, sino como un socio del Estado, como un aportante del Estado, al que hay que respetar, al que hay que ayudarle, hay que construir. Pero además que esté en las universidades, que esté en los institutos de investigación y desarrollo para transferencia y tecnología, que esté en los gobiernos amigos en la cooperación internacional, pero sobre todo que esté una gran corporación de fomento de exportaciones para que nuestros productores tengan ya un mercado seguro. Esta corporación se encargue de buscar los pedidos, los contratos, y regrese a decir, vean, señores de Tambán, que les quitaron, ¿no es cierto?, la fabricación de armas de fuego, resulta que nos están pidiendo tantos miles de toneladas de muebles, ¿no es cierto?, metálicos en tal parte, y vengan a producir con seguridad, con entereza, porque resulta que soltamos a un productor a que se debata con todo el tema del mare magnum de carga impositiva, ¿no es cierto? Y a que sea un verdadero contador, un auditor especializado para que sepa las rebajas, exoneraciones, etcétera de cosas. Además, tiene que ser especialista en comercio exterior. Y eso no se puede, es un tema complejo. Producir es un tema complejo. Entonces, deben plantearse todas estas ideas, estos pensamientos, y quién los podría guiar, si es que en el tema del diálogo podríamos encontrar una persona que lidere todo este diálogo. Yo creo que el primero en llamar es el primer mandatario. Él es el obligado nato. Pero si su personalidad no permite, si su temperamento es incontrolable y no puede pasar más de 24 horas sin proferir un insulto, o una diatriba, o un descalificativo, entonces busquemos un tercero altamente respetable. No sé si el Papa, ¿no es cierto?, suspende una misa y buscamos un conversatorio, un acuerdo. O el arzobispo, o alguien, ¿no es cierto? Busquemos a alguien que nos legitime, ¿no es cierto?, y que sea capaz de convocarnos a todos y que diga, vea,
Esto le interesa al gobierno, esto le interesa a los trabajadores, esto le interesa a los maestros, esto le interesa a los profesionales de la salud, esto les interesa a los abogados, esto le interesa a los empresarios, esto le interesa a los pescadores artesanales, porque el Ecuador no es una cosmovisión única, pues no es solamente la verdad del gobierno y se acabó, no. Aquí en el Ecuador conviven muchas cosmovisiones, desde el más pequeñito productor agrícola o campesino, el deportista, el artesano, etcétera, cosas. Entonces, es la cosmovisión de 15 millones de ecuatorianos que debemos tratar de unificar en lo que mínimamente podemos estar de acuerdo. Y usted me pregunta, condiciones, o sea, ¿qué Ecuador queremos? ¿Un Ecuador de paz? Sí, vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto? Obviamente. Un Ecuador democrático, pero claro que vamos a estar de acuerdo, donde se respete el derecho a participar de todos y se respeten sobre todo las normas jurídicas aprobadas por mandato popular y que si tienen que ser alteradas, pues se vaya al mandato popular para reformarlas o alterarlas. Caso de las enmiendas constitucionales, es decir, no abusar de la delegación dada en las urnas, de la confianza en las urnas, para creer que estamos autorizados a darle diciendo, a darle pensando y a darle haciendo al pueblo todo lo que a nosotros se nos antoja. Ahora, como notamos, los temas surgen de este territorio y de este suelo fértil que tiene el Ecuador, ¿no es cierto? Lo que notamos es que se administra muy poco precisamente esa imaginación, esa creatividad. ¿En qué escenario debería desenvolverse este diálogo y cómo evitar que ese escenario se contamine, no sé si estoy utilizando mal el término, de apetencias políticas y electorales también? A ver, todo acto e inclusive toda omisión tiene un riesgo de positivo y negativo. Si no salimos a la calle, si no salimos a trabajar por miedo a lo que nos pueda pasar, estaríamos cayendo en el dramatismo e incluso volviéndonos patéticos. Yo creo que son riesgos que merecen la pena correr. ¿Qué es lo que podemos perder? A lo mejor un poco de tiempo, a lo mejor un poco de espacio. Pero ¿qué es lo que podemos ganar? Una hoja de ruta que lo lleve al Ecuador hacia la prosperidad, hacia darle oportunidades a todos los ecuatorianos. Porque no es suficiente con decir, miren los hospitales, miren las carreteras, miren las escuelas, si tenemos miles de niños que no pueden ir a la escuela, si tenemos miles de pacientes que no pueden ser atendidos en forma inmediata, porque resulta que conseguir una consulta en el IES se demora 2 semanas, 2 meses, no sé, etcétera, dependiendo de la especialidad o la complicación de la enfermedad. ¿Y qué es lo que está haciendo mucha gente? Muchos agricultores. Para que el trabajador no se le demore, si prefieren pagar la consulta, aparte de pagarle al IES, ¿no?, infructuosamente, ¿no es cierto?, prefieren pagar la consulta de un médico particular que los atienda en forma inmediata y en la hora el trabajador está atendido, diagnosticado, recetado, ¿no es cierto? Y si no es grave, de vuelta en el trabajo o por lo menos reposando y se recuperando, si no ese viacrucis de que conseguiré la cita, que me darán la orden de los exámenes, que no viene el especialista para que revise los exámenes y cuándo me darán el medicamento y cosas por el estilo. Ese tipo de situaciones hay que mejorar. ¿En qué escenario? En el escenario de asumir que este es un compromiso de todos y todas los ecuatorianos, de que hay que, si queremos una paz social, hay que distensionar el ambiente, hay que promover un ambiente amigable a esa conversación. Nosotros como oposición, lo ha dicho ayer nuestro líder nacional Guillermo Lasso, ha convocado a todas los voceros y representantes de las líneas de opinión para juntarnos y conversar. Hagamos un primer acuerdo, o sea, no es para repartirnos las candidaturas, ni quién maneja tal provincia o tal... No. Ningún tema de parcelaciones electorales o politiqueras. No. Definamos qué es lo que vamos a pedirle al régimen que tiene que escuchar. Porque hay muchos puntos de consenso. Revisemos el tema de las enmiendas, retire las enmiendas, retire definitivamente la ley de herencia y plusvalía, retire. Busquemos una racionalidad tributaria y estabilidad tributaria. Usted dice, bueno, es necesario el diálogo para que no se caiga el gobierno, sí, pero también es necesario, por ejemplo, buscar una estabilidad tributaria donde necesitan 10 reformas tributarias en 8 años para que los inversionistas puedan aterrizar y para que el Ecuador pueda embarcarse en esa ruta de prosperidad y comercio e integración. Finalmente, asambleísta, ¿cuál debería ser en este punto la responsabilidad de los ciudadanos? Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos es estar bien informados y saber cuándo le están mintiendo y cuándo están queriéndole tomar el pelo y hacer una resistencia democrática, una resistencia muy altiva, muy justa, respetuosa del marco constitucional y legal del Ecuador, ¿sí? Pero salir a protestar con respeto cuando sea necesario, pero también con propuestas, también construyendo esa propuesta del Ecuador que queremos. Porque lo peor que puede pasar es que, claro, un gobierno fracase,
un gobierno termine haciendo aguas por todos los costados, pero al final del día, los que tendremos que asumir la factura y pagar los costos de los errores, omisiones, negligencias, seremos los 15 millones de ecuatorianos. Los que nos vamos a quedar a vivir en el Ecuador, pero algunos irán a vivir a Bélgica, a Miami, a las islas del Caribe, no sé a dónde se vayan, ¿no verdad? Algunos ya resuelto su vida, medios cuadrados, dicen en mi tierra, ¿no verdad? Pero la gran mayoría de gente tenemos que seguir pagando la factura de la deuda eterna como la tuvimos que pagar desde la época de la independencia, por ejemplo. Como lo ha dicho el asambleísta Miguel Ángel Moreta, a informarse y a informarse bien, porque eso apunta a tomar una decisión correcta en aquello que tengamos que decidir. Muchísimas gracias, muchas gracias. Al asambleísta Miguel Ángel Moreta, representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por el Movimiento Creo e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Gracias, señor parlamentario. Nos separamos de ustedes por unos segundos tan solo. Nuevamente mensajes para compartirles y al volver estaremos con nuestra siguiente invitada. Se trata de la asambleísta Dora Aguirre, representante de las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior por Alianza País. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.